Vamos a aplaudir con gozo, hermanos. Vamos a proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Confío en tu palabra, que es poder para salvar.
Buenas noches, hermanos. ¿Pueden ir tomando su lugar, por favor? Ya vamos a comenzar ese tiempo. Ya se están acabando los miércoles de venir, así que aprovechémoslos. Sí. Y ya para que los viernes vengan con más gozo todavía, con más facilidad. Bien, por favor acompáñeme en su Biblia, si la tiene por ahí, en el Salmo 34, por favor. Vamos a leer un par de versículos. Salmos 34. A partir del versículo 1. Salmos 34. Dice, Salmos 34, versículo 1. Dice: bendeciré a Jehová ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo. Salud. Su alabanza estará ¿cuánto? De continuo en mi boca. Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos temen al Señor? Amén. Y está muy hermoso este versículo. Dice el versículo 8: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Así es cierto. Versículo 9: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué promesa, ¿no? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hasta ahí. Qué promesa, ¿no cree, hermanos? Los que temen al Señor, los que confían en Él, aquellos en que su alabanza está todo el tiempo en su boca, aquellos que de continuo están alabando, bendiciendo al Señor, así como dice aquí el Salmo, en todo tiempo, ¿sí? Y pues yo no sé, mis hermanos, cómo venga su semana, cómo esté, lo que le falta a la semana por terminar, pero es tiempo ahorita, mis hermanos, de alabar al Señor. ¿Lo cree así? Así que si trae alguna carga, seguramente lo trae, algo que le esté robando la paz, póngalo delante del Señor en esta tarde y enfoquémonos en que es tiempo de adorarle, mis hermanos. ¿Sí? Él sabe, mis hermanos, lo que estamos pasando cada uno, ¿sí? No le sorprende, no le toma por sorpresa, no dice, híjole, no, fíjate que no sabía lo que estás pasando, ¿eh? Entonces, pongamos nuestras cargas delante de Él y alabemos de continuo su nombre, mis hermanos. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por ese tiempo, Dios, que vamos a alabar y bendecir tu nombre. Señor, seguramente hay cargas en el corazón, hay dudas, hay situaciones que no se resuelven todavía. Seguramente, Señor, así es, pero ese tiempo, Señor, lo queremos poner
en tus manos, descansar, Señor, en ti, y que tú obres, Dios. Que a través de la alabanza, Señor, a través de glorificar tu nombre, tú traigas paz al corazón, Señor. Que veamos cuán grande eres y que confiemos aún más en tu nombre, Señor, y podamos descansar, Dios, de toda aquella aflicción en el corazón, dudas, Señor, temor, incertidumbre, lo que sea, Señor, que esté, Padre, queriendo robar la paz, Señor, que tú nos das. Ayúdanos en esa tarde, Dios. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón humilde, Dios, sabiendo que tú obrarás, Señor, en aquellos que confían en ti, Señor, y queremos que encuentres un pueblo que confíe en ti, Señor. Bendito eres, Señor, aquí estamos para ti y queremos bendecirte en esta tarde. Queremos bendecirte, Señor, y alabar tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a alabar al Señor. Tiempo de adorarle, y ven, abre tu corazón a él, ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad del Rey. Una vez más, ven, es tiempo. Ven, es tiempo de adorarle, y ven, abre tu corazón a él, y ven, ante su trono estamos, ven, ante la majestad del Rey. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua, una vez más. Y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es tiempo de exaltar tu nombre, Señor, y a eso hemos venido en esta tarde. Que podamos entender en el corazón que de todo se trata, Señor. Una vez más, ven, es tiempo. Ven, es tiempo de adorarle, y ven, abre tu corazón a él, ven, ante su trono estamos, ven, ante la todos juntos. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios,
rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Vamos, mis hermanos, vamos a hacerlo para el Señor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Una última vez, mis hermanos, toda lengua confesará, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Señor, bendeciremos tu nombre en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en nuestra boca, Señor. Que no esté la queja, Señor, sino la alabanza hacia ti, Dios, porque lo mereces, porque eres bueno y porque eres Dios. En todo tiempo, Señor, mi alma te bendecirá. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Déjeme leerle el mismo Salmo 34, pero el versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire, más tarde vamos a orar. Yo creo que eso es una buena promesa, ¿no? Que Él va a escuchar el clamor de los justos. ¿Cuántos justos son aquí? Amén. Dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. No queda más que decir que los que andan en humildad, mis hermanos, son aquellos en los que el Señor se agrada, ¿sí? La soberbia y el orgullo son cosas que el Señor mira de lejos. Un corazón altivo, el Señor no convive con corazones altivos. Él se complace con los que le temen, Él se complace con los que le obedecen. O sea, imagínese, el Dios de la gloria, el Rey del universo, se complace en un ser humano que le ama, ¿sí? Y es un gran reto, mis hermanos, pero en su palabra está que aquellos que le temen, que le obedecen, el Señor se agradará de ellos. ¿Quieres ser uno de esos? ¿Amén? Vamos a cantar entonces.
con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida sus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Son tus misericordias. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Bendición que cada día, Señor, renuevas tus misericordias a un pueblo infiel, Señor. Qué bendición, qué alegría contar con un Dios tan misericordioso y bondadoso. Y es por eso que cantamos a ti, Señor. Y queremos recordar a través de este canto lo que dice tu palabra. En los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. En los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Vamos, mis hermanos. Hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos.
desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será. Hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tus misericordias, Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Misericordias desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Señor, nos bendices con tu presencia, Dios. Cuán beneficiados somos, Señor, cuán bienaventurados somos al tenerte, Señor. Y saber, Señor, que eres fiel y eres bueno. Que cada mañana, Señor, podemos recurrir a ti, Dios, en búsqueda de fortaleza, en búsqueda de santidad, Señor. Qué bueno eres, Señor. Bendito todo aquel que confía en ti, Señor. Señor, aquí estamos para ti, Dios. Encuentra un pueblo que te teme, un pueblo en el que te complazca, Señor. Haznos un pueblo así, Señor, que encuentres deleite en medio de nosotros, Señor. Que te cantemos con sinceridad de corazón, Señor, y esta alabanza, esta adoración sea un olor fragante a ti, Señor. Por último, mi hermano, dele gracias por la bondad que Él muestra para con usted y conmigo, Señor. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, Dios, pero tú eres tan bueno, Señor. De verdad, Señor, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos, Señor? Y sin embargo te complaces, Dios, en mostrar tu favor. Tú eres bueno, Señor, y eres bendito. Y gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que en nuestra boca haya gratitud en lugar de quejas, Señor. Purifica nuestros labios, limpia nuestros labios de la queja, Señor.
Ayúdanos, Señor. Por favor, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por ese tiempo, Señor, y gracias por la palabra que nos vas a hablar, Señor, porque es tu consejo, Dios. Aquí estamos para ti, Señor. Bendito eres hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a dar paso a la palabra. Sí. 3, 2, sí. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Los niños pueden pasar al salón? Bien. Qué bueno es verles. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 21. Ya estamos ahí, me dicen, 21:37. El contexto, ¿recuerdan la semana pasada? ¿Sí? El apóstol Pablo ha llegado a Jerusalén, se ha juntado con los líderes de la iglesia, están todos contentos por recibirles. Dice que según la narrativa ahí en el libro de los Hechos, dice que el apóstol Pablo daba testimonio, ¿no? Lucas dice que el apóstol Pablo les anunciaba y les decía todas las maravillas y todas aquellas cosas que el Señor había hecho, y ellos se regocijaban, ¿no? O sea, ¿cuántos judíos han aceptado, ¿no?, a Jesús como el Mesías? Dice, pero el asunto es que pues, hay un detalle, ¿no? Acá tienes fama de que has transgredido la ley, ¿sí? Que vas en contra de la ley mosaica, que has metido a gentiles a las sinagogas, ¿no? Y que dices que ya no es necesario la circuncisión, ¿sí? Ya no es necesario guardar ciertas fiestas. Entonces le dicen, mira, toma a estos cuantos, ¿sí? Y haz un voto de consagración, purifícate, pues para que todos vean que sigues respetando la ley mosaica, ¿sí? ¿Y qué hace el apóstol Pablo? ¿No? Va y hace eso, ¿no? Sí. Digo, aquí hay algo interesante, ¿eh? Pero pues debemos de entender que y eso es algo que ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? Y de repente puede chocarnos un poquito, pero es bien importante entender esta parte, ¿no? Pablo, así como nuestro mismo Señor Jesús, su idea nunca fue hacer una religión nueva, ¿sí?
Es decir, en Pablo no estaba el rollo de decir, pues ahora nos vamos a convertir en cristianos, ¿verdad? Y vamos a hacer una comunidad totalmente distinta a los judíos y ya no, de hecho no, esa no era la idea. La idea era, Jesús es el Mesías, Él vino, nos presentó, ¿verdad?, la ley, ¿sí? Vivió conforme a la ley, murió en una cruz y resucitó al tercer día, y ahora, precisamente por los méritos de Él, ni judíos, ¿verdad? Ya no hay distinción entre judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, y solamente a través de Él es que nosotros tenemos acceso al Padre. ¿De dónde sale todo esto? Pues fue lo que dijo Moisés, y fue lo que anunciaron los profetas, y es lo que tenemos en el Antiguo Testamento, que seguramente él no se refirió como tal, sino al Tanaj, ¿verdad? Sí, es lo que tenemos en las Escrituras, ¿sí? Y pues en él se cumple todo eso. Pero bueno, estando ahí, pues había algunos que no escucharon el discurso, ¿verdad?, del apóstol Pablo, que no eran tan cercanos, y lo toman, porque lo acusaron. Entonces, en este contexto, más o menos, ¿verdad?, que ya nos han estado enseñando nuestros hermanos semanas pasadas, dice, cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio y habló en lengua hebrea diciendo, voy a agarrar contexto, pero hasta ahí me dieron nada más. Pero bueno, el contexto es, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido por los pies de Gamaliel. Y luego empieza a dar su disertación, ¿sí?, su enseñanza, hablando acerca de cuál fue su llamado, ¿sí? Pero bueno, la enseñanza del día de hoy será solamente hasta el verso 37 del capítulo 21. Hay algunos puntos importantes, va a ser una enseñanza corta, pero hay algunas cosas, ¿no?, algunos aspectos que ya han mencionado mis hermanos en enseñanzas pasadas, pero que quizá también podamos enfatizar y que vamos a aprender, ¿sí? Ahora recordemos, ¿no?, de nuevo el contexto en el que se encuentra el apóstol Pablo, rodeado por una multitud hostil, acaba de ser arrestado bajo la acusación de haber profanado el templo, que esa era la acusación, ¿sí? Y hasta al punto, ¿verdad?, de ser llevado al cuartel en medio de esta situación tensa. Bueno, Pablo habla a un tribuno romano, ¿sí? Y dice, ¿verdad?, ¿me permite decir algo? Ya estaba llevándole, es como que me permite tantito, ¿sí? Ahora, es interesante, ¿no?, porque en un momento de crisis, ¿sí?, vemos cómo el apóstol Pablo actúa con respeto, ¿sí?, cortesía. Es decir, aquí vemos pues una virtud, ¿no? Y quiero que de alguna manera que nosotros podamos, conforme vayamos avanzando, tener un paralelo a nuestra vida, ¿no? Es decir, esta habilidad para mantener la compostura y para pedir, ¿verdad?, hablar, refleja la sabiduría de un hombre controlado por el Espíritu, ¿no? Es decir, podía haber estado en temor, ¿verdad?, gritos, desesperación. Sin embargo, vemos al apóstol Pablo que mantuvo, ¿verdad?, su tranquilidad, dominio propio, ¿sí? Fue muy certero con las palabras, ahorita vamos a ver, ¿no? Sí. Entonces, algo que le llamó la atención al tribuno es que hablaba griego, ¿sí? O sea, este tribuno dice que se sorprendió de que Pablo hablara griego, ¿sí? Lo que sugiere que Pablo estaba confundido. De hecho, lo vemos más adelante, pero perdón, no Pablo, las autoridades habían confundido al apóstol Pablo por alguien más, alguien que pertenecía, ¿sí?, al contexto egipcio, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, Pablo
desde aquí, por el contexto que ya hemos visto, nosotros vemos cómo Pablo aplica lo que él mismo después les escribe a los hermanos a Colosas, ¿no? Que esta carta se las escribe ya estando encarcelado, pero dice: andad sabiamente para con los de afuera, ¿sí? Redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muchos comentaristas coinciden que Pablo traía hambre cuando escribió esto. No, ¿cierto? No, Pablo lo que está diciendo aquí, ¿no? Es, fíjense cómo el apóstol Pablo utiliza ciertos elementos, ¿no? ¿Sí? Elementos que dan sabor a la comida. Que de repente, no, pues yo soy así, ¿verdad? Y dale, ¿verdad? Y vamos, y somos medio garroteros. Y bueno, quizás en algunas veces pues es bueno garrotear, ¿no? Cuando es necesario, pero no siempre. O sea, debemos de ser sabios, ¿no? Con sabiduría, ser quirúrgico, ¿no? En la decisión de nuestras palabras, ver de manera muy minuciosa qué palabras voy a utilizar, sobre todo en un contexto así, ¿no? Hace mucho, unos, no sé, 20 años escuchaba un testimonio, ya ni recuerdo de quién era, pero me acordaba cuando estaba preparando la enseñanza de un par de misioneros que fueron capturados, ¿no? Y uno de ellos, de los que estaban siendo capturados, tenía mucho temor, y el otro era así súper osado, ¿no? Dice que le decía: mátanos, y el otro le decía: no, cállate, ¿no? Le decía: no, sí, mátanos, sí, porque yo quiero morir por Cristo. Y el otro cuate decía: no, cállate, no te pongas así, ¿no? Entonces dice que los quienes lo tenían ahí, ¿no? Pues dice: mira, cállate, porque si no, sí te voy a matar. Sí, mátame, decía, ¿no? El cuate, porque yo muero por Cristo. Entonces dice que él se puso a orar, y literalmente el Señor le tapó la boca, ¿no? Digo, un testimonio, ¿no? Y bueno, ahí el Señor ya se desarrolla la historia en cuanto a que pues el Señor los libró, ¿no? Pero bueno, me acordaba de eso, ¿no? Porque cuántas veces, mis amados, no reaccionamos en la carne, ¿no? En una situación compleja. Algunos quizás podremos reaccionar con temor, ¿verdad? Y nos quedamos callados cuando Dios quiere que hablemos, y a veces se nos suelta la boca, ¿no? Y Dios dice: cállate, ¿no? Entonces, qué importante es tener dominio propio, ¿no? Y recordemos que el dominio propio es un elemento, ¿no? Del fruto del Espíritu. Es decir, aquellos que somos guiados por el Espíritu, ¿sí? Que no somos dominados por la carne, entonces podremos precisamente comportarnos o estar bajo esa influencia del Espíritu en dominio propio, ¿no? Es decir, podremos gobernar nuestros impulsos carnales, porque cómo nos traicionan los impulsos, ¿verdad? Entonces, qué interesante el apóstol Pablo, ¿no? Que más adelante le dice a los colosenses, leí Colosenses 4, ¿sí? O sea, es decir, utiliza bien tus palabras, ¿sí? Sazona tus palabras, ¿sí? Entonces, Pablo sigue este principio, sabe cómo manejarse con las autoridades, mostrando una actitud de sabiduría y diplomacia, ¿sí? Y hay mucho que aprender, mis amados. O sea, el creyente deberá responder en dominio propio aún en momentos de opresión, aún en momentos de tensión, ¿sí? Y es cuando muchas veces salimos reprobados, ¿no? Que ya me desesperó, ya me enojé, ya lo traigo atravesado, ¿verdad? Y ya es que ya son tantas que ya reacciono, ¿no? Y no ejerzo dominio propio. Entonces, qué importante es, digo, detenernos y poder pues meditar, ¿no? En cómo estamos reaccionando ante situaciones de adversidad o situaciones que llegan a puchar esos botones en nuestra carne, ¿no? ¿Por qué es eso? Que de repente podemos ver, ¿no? a Moisés como el hombre más apacible sobre la faz de la tierra, pero reaccionando, ¿no? Diciendo: a causa de esto, pues no podrás entrar a la tierra prometida. Y sí, a través de ti hice maravillas y conduje al pueblo, y eres un hombre de gran relevancia, pero a causa de ese impulso no vas a entrar a la tierra prometida, ¿no? Porque no solamente golpeó la piedra, sino empezó a garrotear al pueblo, ¿no? Pueblo necio. Y Dios le dijo: no, es que no tienes que decir nada, era solamente golpear la piedra. Pero ya estaba hasta aquí. No sé
no sé si Dios les está hablando, pero a mí sí Dios me está hablando en esto, de verdad. Porque ya estaba hasta aquí, ¿no? Entonces, hay un proverbio que hasta no lo sabemos de memoria, ¿no? Que hasta lo ponemos ahí en todos lados. La blanda respuesta, ¿qué? Calma la ira, aplaca la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿no? No la sabemos de memoria. Pero híjole, cómo nos falta, ¿verdad? Poder aplicar esta verdad, esta sabiduría, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, este conocimiento, aplicarlo en el momento correcto, ¿no? Porque de repente cuando estamos desesperando a la otra persona, se lo citamos, ¿no? Pero nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo, en ese sentido, pues se mantiene, ¿no? Un dominio propio, utiliza palabras suaves, respetuosas, ¿no? Entonces, y en el verso 38 hay una pregunta que llama mucho la atención, ¿no? Dice en el verso 38, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? ¿Sí? Bueno, este es un malentendido que hay. Sí, el oficial romano cree que Pablo es un revolucionario egipcio, ¿no? Según el historiador Josefo, en sus crónicas antigüedades, dice que esta rebelión egipcia se produjo entre el 52 y el 57 después de Cristo, es decir, hay un registro histórico de esto que nosotros estamos viendo en Hechos. Déjenme leerles un comentario acerca de esto, y es un abstracto también, un pequeño de la obra de Josefo. Se los leo, dice: los escritos del historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, se hace mención de un líder egipcio que dirigió una rebelión en la época de los procuradores romanos en Judea. Este líder fue responsable de reunir a miles de seguidores en el Monte de los Olivos con la intención de tomar Jerusalén por la fuerza. Sin embargo, la rebelión fue sofocada por las fuerzas romanas bajo el gobernador Félix, y muchos de los seguidores de este egipcio fueron muertos o capturados, y el propio líder logró escapar. Esta referencia histórica nos ayuda a entender el malentendido que aparece en Hechos capítulo 21 versículo 38, cuando el tribuno romano, al ver a Pablo causando revuelto entre el pueblo judío, lo confunde con este líder egipcio que había encabezado una insurrección años antes. La confusión del tribuno tiene sentido dentro del contexto histórico, ya que la rebelión del egipcio aún estaba fresca en la memoria de los romanos en esa región. Este detalle también nos muestra que las tensiones políticas y sociales en Jerusalén eran muy elevadas, es decir, miren lo que estaba sucediendo alrededor de lo que lógicamente estaban viviendo los cristianos en ese momento, ¿no? Con frecuentes disturbios y rebeliones contra el gobierno romano. Pablo, en su defensa, rápidamente aclara que no es este hombre egipcio, sino un judío ciudadano de Tarso, lo cual ayuda a suavizar la situación y le permite hablar al pueblo. La obra de Josefo confirma que el evento mencionado en Hechos 21 tiene bases históricas sólidas y que la confusión del tribuno es completamente comprensible dada la situación geopolítica del momento. Interesante, ¿no? Bueno, este malentendido, mis amados, bien puede compararse con la manera en que muchos de nosotros, pues muchas veces pueden no ser entendidos o pueden ser acusados de una manera pues no justa, ¿no? Es decir, la realidad es que el mundo nunca entenderá la verdadera misión de los cristianos y muchas de las veces confundirá las acciones y las motivaciones, ¿sí? Y en una de esas, ¿verdad? Pues nos van a criticar, por supuesto, nos van a menospreciar y dirán que somos fanáticos y nos confundirán con movimientos religiosos como los rabacucos y muchos otros, ¿no? No, es que tú eres uno de esos sectarios, ¿verdad? Porque la realidad es que el mundo no nos conoce, no del todo, ¿no? Y normalmente siempre se asocian los movimientos, ¿no? O se asocian ciertos grupos de personas, ¿sí?, con movimientos extremos, ¿sí? Entonces, no es desconocido que para el mundo, ¿verdad?, quizá el cristiano, ¿sí?, pues es un fanático.
Hace ratito platicaba con uno de ustedes y él me decía, ¿no? Cómo es que su jefe no puede comprender que él quiere precisamente apartar el domingo para el Señor y dejar de trabajar. Para él es incomprensible. Pero ¿cómo vas a dejar de producir? ¿Cómo vas a dejar de trabajar? ¿Cómo vas a dejar para reunirte con ese grupo de fanáticos? ¿No? Entonces, ciertamente hay grupos de fanáticos, ¿verdad? Sí existen. Sí existe el fanatismo, sí existe la religiosidad, sí existen los extremos, definitivamente, que están muy alejados de una verdadera comunión con el Señor, que están muy alejados de una relación genuina con el Señor, sí existen, pero no somos nosotros, ¿verdad que no? O sea, no somos nosotros, ¿sí? Es decir, y cuando me refiero a no somos nosotros, independientemente del concepto que tenga el mundo de nosotros, es que nosotros no buscamos, ¿no?, un extremo, sino siempre ser balanceados según la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, bueno, para el mundo esto es locura. Jesús en Juan capítulo 18, verso 36 dice, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Mi reino no es de este mundo. Así que difícilmente este mundo podrá comprender las leyes del reino del Señor. El reino de los cielos, ¿sí?, sus estatutos, sus principios, sus lineamientos son contrarios a los de este mundo caído. Ni siquiera viajan de manera paralela, son contrarias. Por eso Santiago escribe, ¿no?, aquel que pretende ser amigo del mundo, ¿sí?, es enemigo de Dios. Incluso los trata como almas adúlteras, desleales, infieles. Es lo que dice Santiago, yo no lo estoy diciendo usted así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no podemos pretender ser amigos del mundo. Porque el mundo piensa muy distinto al reino de los cielos, al cual se supone, ¿verdad?, que nos gobierna, que somos dirigidos, ¿sí?, que somos encaminados. Entonces, Jesús fue claro, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Es muy contrario a lo de este mundo. Al igual que Jesús, Pablo no era un revolucionario violento, su misión está completamente en el reino de los cielos y tiene que ver con una transformación en el corazón, ¿sí? También Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 10, verso 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y luego Jesús dice, sed pues prudentes como serpientes, prudentes como serpientes, ¿sí? Prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Sí. Qué importante es, ¿no? Esto habla de sabiduría, de saber andar entre el mundo, es decir, andar en el mundo porque estamos en el mundo, ¿sí?, entre el pensamiento contrario al Señor, sin vernos contaminados de Él, sin ser influenciados por el mundo, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, y qué importante es nuestra identidad. Y esto ya lo he platicado, ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Pero lo que yo estoy muy interesado y remarco mucho en mis hijos es, recuerda quién eres, identidad, ¿no? Y en ese sentido es que deseo que ellos sepan quiénes son, porque una persona sin identidad, ¿sí?, pues es cuestión de tiempo para ser llevado para un lado o para otro, ¿no? Es decir, no hay algo que me ancle, ¿verdad?, a una verdad. Bueno, Pablo, si vemos la respuesta de Pablo fue, no soy ese, yo sé quién soy, ¿sí? Entonces dijo Pablo en el versículo 39, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿Sí? Pablo se identifica claramente como judío, lo cual es importante porque la multitud que lo acusa es judía. ¿Sí? Si nos damos cuenta, Pablo, aun cuando, y ahorita lo vamos a ver, pero aun cuando el apóstol Pablo ha creído en Cristo, ¿sí?, él no se está separando de ninguna manera de sus hermanos, ¿sí? Él se conecta con su identidad étnica y religiosa también, ¿sí? Y cuando habla acerca de una ciudad no insignificante, Pablo revela su ciudadanía romana, ¿sí?, lo cual le otorgaba ciertos derechos, ciertas protecciones en el imperio romano. Bueno, fue muy sabio, ¿verdad? Echó mano de papá y mamá, ¿sí?
echó mano de papá y mamá. Y esto le abrió puertas para el respeto por parte del tribuno, ¿sí? Entonces no es como ahora en agosto que fuimos a Oaxaca, estábamos platicando con el pastor Habacuc, y yo le preguntaba acerca de la persecución que había ahí, ¿no? Que de repente se escucha que por aquel lado hay cierta persecución, sobre todo con los mijes, que es una etnia muy agresiva. Y él me decía, mira pastor, dice, sí hay persecución, pero la mayoría de las veces que se han dado es por imprudencia. Y él me explicaba esto, ¿sí? En la mayoría de los lugares se rigen por usos y costumbres, ¿sí? Es decir, el gobierno pues, ahí no tiene que ver, ¿no? Ahí es usos y costumbres. Y cada familia, a cada determinado tiempo, tiene que participar con su comunidad, ¿sí? Y bueno, ahí tradicionalmente la religión católica, ¿no? Es la que está asentada, y pues hay un montón de capillitas, ¿no? Entonces, normalmente cuando la comunidad ubica que una familia es cristiana, ¿a quién creen? Pues hay una tarea de limpiar la capilla durante un tanto tiempo. ¿A quién creen que le encargan esa misión? Entonces, hay cristianos que en su celo, ¿verdad? Ellos dicen jamás, ¿verdad? Iré a limpiar ese lugar y no me voy a meter ahí, ¿verdad? Porque así como como el vampiro cuando sale el sol me derrito, ¿verdad? No puedo entrar ahí, es un lugar de idolatría, ¿no? Y a lo mejor alguno aquí dirá, pues sí, ¿no? Pero, a ver, y se me hizo muy interesante, uno de su congregación, acababa de llegar, tenía poco, y llegó con esta situación, pastor, ¿qué hago? Porque me encargaron tener que limpiar la capilla de mi comunidad. Y eso es tener limpiecita la capilla para cada reunión, para cada misa que se va a dar. Y la respuesta del pastor fue que sea la capilla más limpia de toda la comunidad. Que sea límpiale bien los cachetitos a los monos. Que no haya polvo en las uñitas del yeso. A lo mejor para nuestro espíritu religioso cuesta trabajo, pero los ídolos no son nada. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó y nos enseñaban a nuestros hermanos al respecto? Cuando llegó Pablo ahí a Atenas, ¿no? Y que vio ahí y dijo, miren, Pablo bien pudo ver, de hecho creo que el pastor Chuy lo mencionaba en la enseñanza, ¿no? Sí, hace poco lo escuché, creo que el pastor Chuy Olivares, pero él usaba este ejemplo, ¿no? Pablo, o sea, imagínense, ¿no? Nosotros llegar ahí, bola de idólatras, ¿verdad? Y tumbar. Y dijo Pablo, ¿cómo le hago? Y vio un nichito, el Dios no conocido. De ese vengo a hablarles. Sabiduría. Sí. Pero mucho tiene que ver con quién soy. A mí no me derrite si me encuentro una virgen grandota así enfrente. Es un mono, es peluca, son cosas que el hombre le dio, que las tienen que estar limpiando porque se llenan de polvo. No sé si me explico. Sí. Entonces, bueno, nos comentaba el pastor Habacuc que muchos, por ejemplo, ponían sus iglesias y la comunidad les decía, pero reúnanse, les vamos a dar chance, pero reúnanse a tal hora y la música a tal. Pues ¿qué crees que hacían los cristianos? Pues hacían a la hora que no les dijeron, a esa hora se reunían y le subían el volumen a cuando. Eso no es pasión por Cristo, eso es imprudencia. Sí. Entonces, sabios, ¿verdad? Con sabiduría, a menos que Dios te diga otra cosa, ¿no? A menos que el Señor te diga otra cosa. Entonces, Pablo, ¿verdad? Pues echó mano, ¿no? De su ciudadanía, tanto como judía como romana. Fue sabio, ¿verdad? Y no es que, qué cobarde Pablo. No, fue sabio. Había cosas que hacer y para hacerlas tenía que estar vivo. Porque muerto ya no funcionaba. ¿Sí? Pues había que echar mano de ello, ¿no? Entonces,
esto le abrió puertas para con ellos, ¿no? Entonces Pablo nunca, ¿verdad?, renunció en cuanto a su ciudadanía, ni se avergonzaba. En Filipenses nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, saca su pedigrí, ¿no? Dice, circuncidado el 8º día, ¿verdad?, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Pablo, en su identidad, ¿verdad?, como el apóstol de Cristo, nunca reniega de su herencia judía, no se separó de ella, mantiene su identidad como ciudadano del reino de Dios, como judío y también como romano. ¿Sí? Entonces, qué importante es, ¿no?, esa parte. De repente, no, es que no me voy a meter por ahí. Pablo amaba, de hecho, ahí en Romanos, que es un texto, no me voy a ir por ahí porque es otro tema, solamente estoy reforzando la idea acerca de la identidad del apóstol Pablo, pero ya en Romanos, en el capítulo 9, el apóstol Pablo decía, híjole, incluso desearía yo mismo ser anatema, es decir, no haber conocido al Señor por mis hermanos, ¿no? Sin embargo, dice, y ser separado de Cristo, dice, por amor a mis hermanos, pero pues no es así, ¿no? Conozco la verdad y sé cuál es su consecuencia. Y necesitan venir al Señor, necesitan regresar al Señor, ¿no? Entonces Pablo manifiesta un amor profundo ante el pueblo judío, ¿sí? Y bueno, aquí está tomando la oportunidad de hablarles, y aun cuando sabe que muchos de ellos lo van a rechazar, porque precisamente a quienes se va a dirigir en este momento son a judíos, ¿sí? Entonces ahí en el verso 40 dice, y cuando se le permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y dijo así como que, ¿verdad? Dice, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, ¿no? Esto que Lucas describe como que hubo un silencio, habla acerca de que la multitud de alguna manera reflejó cierto interés o una curiosidad, ¿no?, hacia Pablo. Había quienes respetaban al apóstol Pablo, ya habían escuchado acerca de él, y era ya un personaje inquietante, ¿sí? Tal vez no entre los romanos, pero sí para con los judíos, ¿sí?, que era quienes lo estaban presentando, ¿no?, quienes estaban hablando, lo estaban acusando de profanar el templo, ¿sí? Entonces aquí Pablo está a punto de dar una defensa acerca de su fe, y es notable cómo, a pesar de la violencia y el caos que rodeaban al apóstol Pablo, pues logra captar la atención de todos de nuevo, ¿no? Templanza, seguridad, ¿no? Y no creo, sería muy osado de nosotros pensar que el apóstol Pablo estaba confiando en sus credenciales, ¿no?, o en su sabiduría humana. El apóstol Pablo estaba confiando en el Señor, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando habla acerca de lengua hebrea, hay quienes aseguran que era arameo, otros dicen que era hebreo. Eso en este contexto es irrelevante, en esta enseñanza, ¿sí? Pero el apóstol Pablo habla una lengua, ¿sí?, para conectar con la audiencia, ¿sí? Y esta es una demostración de su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y contextos. Les habla, a ustedes les quiero hablar, porque son los que traían la bronca, pues, ¿no? Y qué importante es eso, ¿no? Saber para quién, a dónde voy a hablar, qué voy a decir, ¿no? Entonces el uso del hebreo demuestra cómo es que debemos de comunicarnos de una manera que la gente entienda. Miren, a Jonathan Edwards, en sus discursos, en su tiempo, ¿no?, muchos de los doctores y aquellos que eran así licenciados y gente muy prominente les decía, es que yo no puedo creer tu mensaje porque es un mensaje muy sencillo que hasta el obrero puede entender, porque el asunto es que ellos no creían que un mensaje relevante era un mensaje que solo algunos podían entender con ciertas capacidades elevadas. Entonces menospreciaban a Jonathan Edwards. Y digo, y si nosotros vemos la historia, ¿sí?, el Señor lo usó para unos despertares en Estados Unidos muy fuertes, ¿no? Digo, aprovechando ahí el anuncio, pero hay uno que está ahí en internet completito, un sermón de él, que se llama Pecadores Hermanos de un Dios Airado. Búsquenlo, está muy bueno. Sí, Pecadores Hermanos de un Dios Airado,
de Jonathan Edwards, es un sermón, ¿sí? Entonces, y decía, no, es que tu mensaje no es relevante, porque lo entienden todos, ¿sí? Entonces, no puede ser relevante, pero vemos como el apóstol Pablo, ¿no? Es decir, usó un lenguaje que podían escucharlo, pues, a quienes estaban en este momento escuchándolo, ¿no? Que podían entenderlo, quienes lo estaban escuchando. Un mensaje sencillo, ¿verdad? No, Pablo tenía las credenciales, ¿verdad?, para ser elocuente, y por supuesto que sí, y no digo que no lo haya sido en ese momento, pero nos habla acerca de sabía a quién se tenía que dirigir y qué lenguaje utilizar, ¿no? Entonces, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 9, dice, ¿no? El apóstol Pablo: me he hecho a los débiles como débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos se salve alguno. Aquí Pablo no está diciendo como algunos piensan, ¿no? De que, pues, me hice cholo, ¿verdad? Como Pablo, ¿verdad? Se hizo, y me hago marihuano para ganarme a los marihuanos. No está hablando de eso, ¿no? O sea, no está hablando de eso. Sí. Hace muchos años vivíamos en Paraíso. ¿Qué? 12 años, 13 años. Pero me topé con un cuate. Traigo una persona que conocía en el mundo, y empezamos a platicar. Y dice, no, que el Señor llegó a mi vida. Pues también a la mía, mano, ¿no? Qué chido. Y empezamos a platicar. De repente, en serio, como a los 15 minutos de plática, saco un churro así. Y no, que el Señor. Y dice, oye, bro, ¿y qué onda con esto? No, pero pues Dios no se enoja, Dios no se molesta, ¿no? Es natural. Y no, y ahora yo me gano la palomilla y voy y les predico. Y me empezó a platicar que se iba con la gente pues, con la que nos juntábamos, y le predicaba. Y dices, no, bueno, Pablo no está hablando de eso. Sí. Cuando vemos que Jesús se sentaba con las prostitutas y los pecadores, no significa que Jesús pecaba con ellos, como algunos se han atrevido a decir. No habla de eso. Cuando dicen que a Jesús lo tenían por bebedor, no significa que Jesús era alcohólico y andaba en parranda todos los días. No habla de eso, por favor, porque hay quienes dicen que así es. No habla de eso. Es decir, su actuar, su proceder era sencillo. Es como si ahorita, que bien nos iría, nos sentáramos con la persona quizás alcohólica que está fuera del Oxxo, y nos sentáramos a platicar con ella, y conociéramos sus necesidades, y le compráramos algo para cenar. Eso es lo que hacía Jesús. Y muchas veces seguramente apestaba a ellos, porque es inevitable. Hubo un tiempo cuando nos íbamos del grupo de jóvenes, nos íbamos al Parque Revolución, grupo de jóvenes, y nos separábamos unos amigos, y yo nos íbamos con los borrachitos de ahí era el Hospital Salvatierra en aquel entonces, ¿no? Que después pasó a ser el ¿cómo se llama? El Banco de Sangre. Pero ahí se juntaban muchos, ¿no? Y bueno, pues el Señor había puesto esa necesidad en nosotros y el deseo de servir así, y nos íbamos, y a veces yo llegaba vomitado a mi casa, donde pues te vomitaban, ¿no? Les dabas de cenar y se vomitaban, los llevábamos al centro de rehabilitación en la noche, ¿no? Y bueno, eran cosas, y pues, o sea, vaya, se oye feo, ¿no? Pero es la realidad. O sea, hueles a eso, ¿no? Hueles a ellos. Sí. Bueno, a eso se refiere. Cuando el apóstol Pablo dice que se hizo débil junto con los débiles, no es que andaba de débil como con ellos, no, es que era empático, ¿sí? Y enseñó ahí en la misma carta, ¿verdad?, a los Corintios, le dijo, miren, si por amor tengo que dejar de comer carne, que me encanta la carne, pues no la como por amor a mi hermano. Me hago débil como él. Estoy dispuesto a hacerlo. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos. Que se aliviane el brother, ¿no? Es mucho que aprender, ¿no? En esto.
Entonces Pablo ajusta su lenguaje y su forma de dirigirse para ser más efectivo en su misión. Sí. Eso bien haríamos. Deberíamos de hacerlo nosotros también, ¿no? Esto mi papá lo platica mucho, pero cuando recién el Señor llega a nuestras vidas y mi papá muy bien emocionado llega con la familia, empieza a predicarle a todo mundo y a todo mundo, casi empieza a querer quitarle. Mi abuelo tenía un cuartito, era sobador y había muchas estampitas y ídolos ahí, prácticamente papá quería bajarle todo. Bueno, lo que provocó mi papá fue una barrera, ¿no? Al cabo de los años, mi papá, me faltó sabiduría. No supe hacer las cosas. Y bueno, poco a poco, ¿no? Se ha ido prestando para predicarle a su familia, pero la realidad es que se levantó una barrera, ¿no? Porque muchas de las veces reaccionamos en la carne, en el impulso, y no somos guiados por el Espíritu, ¿no? Palabras sabias, bien pensadas, ¿sí? Debemos de dirigirnos, mis amados, reflejando a Cristo, nuestra vida transformada, ¿no? Y cuando nosotros usamos, así como el apóstol Pablo, esas palabras sabias, esas palabras bien pensadas, bueno, prepararán el camino para que en su momento solitos digan, bueno, ¿y entonces qué hago con el yeso este? ¿Y qué hago con este mono? ¿Sí? Porque he conocido la verdad y la palabra alumbra los ojos del entendimiento. Y algo tan básico que para nosotros puede ser muy básico, ¿verdad? Para ellos no, porque están cegados, están engañados. Bueno, después para ellos también va a ser claro, pero por la palabra, no por nuestro deseo y nuestras muchas ganas que se arrepientan de eso, ¿sí? Entonces, este pasaje, mis amados, que acabamos de ver, pues revela a Pablo, ¿no?, como un hombre de gran sabiduría y de autocontrol, ¿sí? Guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, en medio de una situación tensa. A través de su ejemplo, pues aprendemos cómo es que debemos de comportarnos cuando estamos enfrentando situaciones adversas, oposición o cuando hay malentendido, ¿no? Cuando nos acusan por algo que no es. Bueno, el Señor se encarga. No sé si alguna vez a ustedes lo han acusado por algo que no era. ¿Le ha pasado o no? ¿O siempre le atinan? ¿No? Creo que hay una frase que se la atribuyen a Charles Spurgeon, pero dice, si tu vecino dice cosas malas de ti, la estoy parafraseando, dice, no te molestes, ¿no? O sea, no es ni un 10% de lo que realmente eres, ¿no? Sí, todavía le falta, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿no? Porque Dios sabe quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, aun cuando se levanten argumentos en contra de nosotros que son falsos, ¿no? Cuando haya una falacia en nuestra persona, debemos de ser prudentes y debemos de ser sabios, ¿no? Y caminar de tal manera que aún en medio de eso reflejemos a Cristo, ¿no? Hay un comentario que dice, camina así como Cristo caminaba a la cruz, ¿no? O sea, ¿cómo debemos de caminar? Con la misma intención con la que Cristo caminó hacia la cruz, ¿no? Entonces, pues eso habla mucho, ¿no? O sea, durante ese trayecto nosotros lo vemos en los evangelios, ¿no? Los escupieron, lo golpearon, lo insultaron, pero él proseguía. Y dice la palabra que él fue obediente, dice, hasta la cruz, ¿no? Hasta la cruz, hasta allá, ¿verdad? Hasta el último instante, hasta derramar la última gota de sangre de su cuerpo, se mantuvo fiel a la misión. Así nosotros, ¿sí? Así nosotros. Sí, el apóstol Pablo es un buen ejemplo para que en el momento de dificultad, que no sabemos, mis amados, no estamos en esta situación, la iglesia no vive este tipo de persecución, es una realidad, pero no sabemos si sí vamos a pasar y en cuánto tiempo, ¿sí? Como puede ser en 10 años, 15, 20, como el año que viene se pueden poner las cosas de color de hormiga, ¿sí?
¿Y cómo vamos a reaccionar? Bueno, ejemplo tenemos. Y bueno, no estamos en ese contexto en donde el gobierno nos tiene preso a causa de nuestra fe, pero sí hay muchas cosas que nos empujan a renunciar a nuestra fe y a actuar de manera contraria a nuestra fe. Empezando por nuestra esposa y nuestro esposo. Seguido por nuestros hijos, los hermanos, la comunidad en la iglesia, los líderes, el pastor, nuestros amigos, el mundo. Es decir, hay tantas cosas alrededor de nosotros que nos empujan, ¿verdad?, de alguna manera, ¿sí?, para que nosotros reaccionemos al lado contrario a lo que Dios dice que debemos de reaccionar. Es decir, nuestra fe es ejercitada, iglesia, siempre. Sí, siempre debemos de estarnos ejercitando nuestra fe. Entonces, yo quiero terminar con 3 preguntas. No para que me las contestes, son preguntas retóricas. Pero me gustaría que ahí en su mente las preguntas las aterrizara con una situación presente, si es que hay, ¿no? Pero ¿cómo reaccionamos cuando somos malentendidos o perseguidos en nuestra fe en este contexto en el que les estoy diciendo? ¿Cómo reacciona? Sí. Es decir, si su reacción es contraria al ejemplo que veíamos en Pablo, ¿no?, a nuestro Señor Jesús, bueno, bien haríamos por empezar arrepintiéndonos, pedir perdón, no solamente al Señor, sino también con quien reaccionamos de una manera equivocada, ¿no? Ya sea si es tu esposa, tu esposo, tus hijos. Sí. Cuando el hijo pródigo dice que cae en sí, ¿no?, y está en ese lugar, ¿no?, mendigando en lo más vil, dice que la primera convicción fue que he pecado en contra del cielo, ¿verdad? Sí, y contra su padre. Y cuando va con su padre, sí, su confesión, ¿qué fue? He pecado contra el cielo y contra ti. Porque de repente decimos, Señor, perdóname porque le hablé mal a mi esposa, perdóname porque le hablé mal a mi esposo, ¿verdad? Señor, ay, si no lo vuelvo a hacer. Y Dios dice, ve y pídele perdón. Señor, no lo vuelvo a hacer, Señor, ¿no? Sí, pero pídele perdón, no lo vuelvo a hacer, Señor. Ya chafió, quedaste igual o peor. Te equivocaste con tu hijo, te equivocaste con un hermano, hiciste mal y no haces lo que Dios dice. ¿Sí lo vemos? Entonces, es una buena pregunta, ahí déjensela. 2, ¿estamos preparados para defender el evangelio con sabiduría sin recurrir a la violencia o el enojo? ¿Estoy preparado para defender mi fe? ¿Puedo hacerlo con sabiduría? Es decir, tengo los argumentos bíblicos, no mi sentir. Está muy padre decir, no, pues yo una vez tuve una experiencia y acá, qué bueno que tuviste esa experiencia, qué bien. Pero ¿tienes los argumentos bíblicos para defender tu fe? De manera sabia, sin enojo, sin violencia. ¿Puedes hacerlo? Sí. Y última pregunta. Digo, ahí son para que se las lleves de tarea, ¿no? ¿Estamos listos o, la voy a cambiar un poquito, qué tan dispuestos estamos para adaptarnos a las personas que nos rodean sin comprometer nuestra fe, pero comunicando el evangelio de manera comprensible? Porque miren, definitivamente el Señor demanda santidad. Y tenemos que guardar nuestros ojos, y tenemos que guardar nuestros oídos, y tenemos que guardar nuestro cuerpo, definitivamente. Pero de repente la iglesia se ha caído del otro lado, en donde llega a su búnker, a su fortaleza, cierra las puertas y estoy en Cristo, se acabó. ¿Y qué onda con los de afuera? Y
Y a mí me viene a la mente esto. No sé si tú tienes en tu cabeza o puedes, ¿no?, hacer este ejercicio en tu mente, recordar a quien te predicó. ¿Qué hubiese pasado si esa persona no te hubiera predicado el evangelio? ¿Qué hubiera pasado si esa persona no se hubiera detenido y hubiera sido lo suficientemente paciente para hablarte? Y a lo mejor lo rechazaste, pero persistió y luego el Señor usó quizás otra persona y otra, no lo sé. Puede ser tu mamá, tu papá, tu amigo, un desconocido. No sé cómo fue tu contexto, pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Estamos listos para adaptarnos a las personas que nos rodean sin comprometer nuestra fe, pero comunicar el evangelio de manera comprensible? ¿Hay esa disposición? Pablo bien pudo ahí en medio de eso decir, no es cierto, era de chill, y haberse ido. ¿Me explico? Pero nunca comprometió su fe y predicó el evangelio y usó las palabras precisas y usó un lenguaje para quien iba dirigido su mensaje, para que pudieran entender. ¿Sí nos damos cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, familia, porque somos llamados a predicar las buenas nuevas. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo lo ve? Y ejemplo tenemos para poder hacerlo. O sea, no es pues no sé, Señor, cómo hacerlo. Sí sabemos. ¿Sí? ¿Oramos? Bueno. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser como Pablo, hombres y mujeres que saben cómo responder en sabiduría en momentos de opresión, de dificultad. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, que tu carácter se vea reflejado en nuestra respuesta, en el trato, Señor, de quienes nos rodean. Padre, convéncenos, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y que nos lleve, Señor, a proceder al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento, Señor, que nos lleve a virar nuestra conducta, que nos lleve a renunciar a nuestras prácticas que son reprobables delante de ti, que van en contra, Señor, de lo que tú estableces como bueno, como benigno, como puro, como santo, y que podamos renunciar, Señor, a todo eso para caminar, Señor, en amor, y que sea presente, Señor, tu Espíritu en nuestras vidas, empezando por casa, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a pedir perdón también. Si alguno se nos dificulta, Señor, el hecho de humillarnos, no solo delante de ti, sino también delante de la persona a quien hemos ofendido, ayúdanos, danos la gracia para poder proceder, porque es lo que tú demandas de nosotros, Señor. Líbranos de ser gobernados por el orgullo, líbranos de ser gobernados, Señor, por la soberbia. Padre, líbranos de eso y ayúdanos a ser sencillos, Señor. Ayúdanos a comprender que aún en la ofensa y aún en la oposición y en la circunstancia adversa, Señor, nosotros debemos de proseguir a la meta como tú lo hiciste, Señor, hasta el final. Caminar como Cristo a la cruz, manteniéndonos firmes, y habrá momentos de debilidad donde caeremos, donde quizá habrá temor, donde habrá incertidumbre, donde quizá nuestra ira, nuestra desesperación será manifiesta. Pero cuando llegue ese momento, Padre, que tu Espíritu nos redarguya, Señor, y que nos humille, y que seamos prontos para responder. Sabemos que ese ejercicio será la constante, porque este cuerpo no ha sido redimido, Señor, y no lo tomamos como excusa, pero reconocemos, Señor, que te necesitamos.
Reconocemos que sin ti, sin tu ayuda, sin tu gracia, será imposible, Padre. Y el deseo en nuestro corazón es agradarte. El deseo en nuestro corazón es crecer, es avanzar, es madurar, Señor. Reflejar tu carácter, hablarle a los demás de ti, predicar tu evangelio, hacerlo de manera prudente, hacerlo de manera sabia, elocuentemente, Señor. Y no vivir para nosotros mismos, que es la tentación constante también, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque podemos orarte, podemos hablarte y sabemos que nos escuchas. Tú inclinas tu oído, Señor, a los tuyos. Gracias, Padre. Gracias por atender nuestras oraciones y por estar presente en nuestras vidas, interviniendo en ellas, Señor, constantemente. Gracias. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.